¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La Asamblea Nacional eligió presidente a José Serrano, el asambleísta nacional con mayor votación popular, quien anunció hacer de la Asamblea un parlamento con puentes suficientes para llegar a acuerdos. José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor Pinargot. Usted fue elegido con el voto de 77 asambleístas, solo 3 no eran de Alianza País, 31 votos en contra de Creo Suma, 26 abstenciones del PCC y la cuarta bancada, 2 en blanco de Suma y Creo y Suma y una ausencia del asambleísta de Fuerza Ecuador. Sin embargo, para elegir al vocal Luis Fernando Torres del PSC, los votos de Alianza País permitieron su elección, pero no hubo los votos suficientes para que Guillermo Celi, de la Alianza Creo Suma, sea elegido vocal. ¿Qué causó esta situación? El miércoles la Alianza País votará por el candidato que presenta la Alianza Creo Suma. En definitiva, ¿qué ocurrió? Bueno, yo creo que en primer lugar el punto de partida que debemos tomar para este nuevo periodo de la Asamblea Nacional es los 9 ejes, efectivamente, que hemos planteado para profundizar, yo diría, la ciudadanización de la estructura legislativa y de fiscalización, de rendición de cuentas dentro del primer poder del Estado. En esa perspectiva, pues, hacer una asamblea de puertas abiertas, territorializar el trabajo de los asambleístas también, es decir, llegar a todas las provincias, a todas las ciudades, a los sectores rurales con la normativa que se vaya aprobando desde la Asamblea, pero al mismo tiempo recoger las denuncias, las exigencias y las propuestas de ley que puedan existir también en el territorio, son temas medulares. También ir procesando de manera mucho más contundente todo aquello relacionado a la comunicación de la Asamblea. La Asamblea tiene toda una estructura de comunicación, tiene canal de televisión, tiene radio, etcétera, y esos espacios tienen que ser para los 137 asambleístas. Yo creo que esa diversidad, como señalábamos el día domingo, esa diversidad de colores políticos, de banderas políticas que existen en la Asamblea, tiene que ser el espacio suficiente y la oportunidad suficiente para elevar, sin lugar a dudas, el debate político para la construcción de esa normativa, pero también para la rendición de cuentas de los funcionarios sujetos a fiscalización. Ahora, sobre su pregunta, específicamente, yo creo que estamos en una asamblea en la que no necesariamente tenemos que hablar ya de negociaciones. Sí, se negocia con bienes materiales, se negocia sobre otros aspectos, pero en la democracia definitivamente hay que erradicar el tema de la negociación. No es qué me das para ver qué recibo yo. En la democracia y sobre todo en la Asamblea tenemos que procesar el debate a partir del diálogo, el diálogo que nos permita llegar a consensos o ver cómo efectivamente vamos a administrar los disensos. En esa lógica usted podrá haber visto que si bien nuestros candidatos o los candidatos presentados por Alianza País, tanto para la presidencia, vicepresidencia y para el propio Consejo de Administración de la legislatura, no recibieron el apoyo por ejemplo, de los asambleístas del Partido Social Cristiano o del propio Movimiento Creo. Sin embargo, nosotros sí hicimos eso, ¿no es cierto?, en la medida en que efectivamente esos votos fueron dados, por ejemplo, para el candidato para el Consejo de Administración de la legislatura del Partido Social Cristiano, en la medida en que justamente lo que estamos planteando es un diálogo. Mire cómo estamos integrando las condiciones. Claro, esa es la base precisamente. Sí. Por eso le preguntaba, sí, porque parece un detalle pequeño, pero una propuesta tan ambiciosa como la suya de diálogo en la Asamblea necesita partir de esa base. Entonces, si todos quieren dialogar, el diálogo es bilateral. O sea, no solo debe haber una actitud de Alianza País, sino también una actitud de la oposición. Entonces nadie votó por usted ni por los otros candidatos de Alianza País. Ustedes votaron por un candidato, finalmente por el otro no votaron. Entonces, finalmente por eso es que tiene importancia para ir sentando justamente las bases de un diálogo fluido, de una comunicación entre los bloques, ¿no? Sí, y mire, señor Pinargot y ciudadanas y ciudadanos, uno de los aspectos fundamentales, cómo estamos integrando las comisiones de la legislatura. Las comisiones de la legislatura se están integrando, no, reitero nuevamente, sobre esa vieja práctica de la negociación, no, sino estamos estableciendo sobre las propias prioridades
que tengan los asambleístas. Nosotros les hemos solicitado a todos los asambleístas, tanto del bloque de Alianza País como de los otros bloques, incluso de los de oposición, que sean los propios asambleístas los que nos señalen en qué comisión les interesa participar, en qué comisión tienen sus prioridades de acuerdo a sus compromisos y propuestas de campaña. En esa perspectiva también vamos a ser muy respetuosos, por ejemplo, y apoyar efectivamente la integración de las 12 comisiones especializadas más la de fiscalización, a partir también de esos requerimientos y solicitudes planteadas por la gran mayoría de asambleístas, tanto de nuestro bloque como también de los bloques de oposición, reitero. Y Aquí todo lo eso fundamental quedará listo es, para mañana, ya se está trabajando, digamos, en eso, ¿no? Hemos venido trabajando esto desde hace aproximadamente un mes y yo creo que lo fundamental, reitero, es sin perder nuestros principios, sin menoscabar nuestros principios ideológicos, el propio pensamiento político, tampoco ir desintonizarnos con efectivamente lo que han solicitado nuestros compatriotas en las urnas el 19 de febrero y el 2 de abril. En esa lógica, pues, veremos una conformación también de las comisiones especializadas e incluso la vocalía, la cuarta vocalía del Consejo de Administración de la legislatura. También yo aspiro que podamos resolverla mañana. Estamos resolviendo sobre la base del diálogo también con los bloques de oposición esos acercamientos, reitero, sin ningún tipo de negociación, sino más bien sobre la base de los requerimientos que tienen los ciudadanos. Esto Ahora, nos después de permitirá una tener década... un camino expedito, solamente esto nos permitirá tener un camino expedito, ¿no es cierto?, para continuar con un proceso de reformas legales y al mismo tiempo de apoyo al sector agropecuario, productivo y al mismo tiempo industrial del país, porque tenemos que estar, ahora, después de una década de en un confrontación, espacio el de presidente construcción. electo Lenín Moreno anuncia una era de diálogo y usted también lo hace desde la presidencia de la Asamblea. Se requiere construir un ambiente propicio para que se vayan sentando bases de confianza mutua para ese diálogo. Una señal positiva para la creación de ese ambiente sería que la Asamblea, por ejemplo, según el artículo 120 de la Constitución, numeral 13, conceda amnistías e indultos de acuerdo a lo solicitado por la CONAIE. ¿Estaría usted de acuerdo con atender ese pedido? Bueno, el propio presidente Correa ha sido un asiduo también, una asidua autoridad que ha utilizado, por ejemplo, el indulto para varias situaciones de personas que han estado privadas de la libertad. Yo creo que esos mecanismos, si deben formar parte del diálogo, pues definitivamente no hay que descartarlo. Lo fundamental acá, reitero, es que tenemos que seguir confrontando contra la pobreza, tenemos que seguir confrontando contra el microtráfico, sin lugar a dudas. Tenemos que seguir confrontando contra la desigualdad y la equidad, pero ahora hay que hacerlo también en un bloque, ¿no es cierto?, sumamente de mayor unidad, de mayor diálogo, que nos permita, reitero, enfrentar esta problemática sobre los requerimientos también que tiene la ciudadanía. Yo creo que eso es lo fundamental y hacia allá vamos a avanzar con la conducción de esta asamblea, pero también con un bloque de Alianza País, con un presidente Lenín Moreno y un vicepresidente Jorge Glass, con quienes vamos a trabajar también y articular una agenda programática, una agenda también para ir cumpliendo con todos los compromisos de campaña que todavía requiere nuestro país, profundizar esta democracia, fortalecerla, reitero, sobre la base de este diálogo, un diálogo ahora, pero que ese siempre diálogo, tenga por presente ejemplo, los principios necesita que de tengamos. ciertos mecanismos que antes se aplicaban y que no se aplicó en el último periodo. ¿Restablecerá usted las reuniones de coordinación del presidente de la Asamblea con los jefes de bloque? Ya hemos estado hablando con los coordinadores de bloque, vamos a tener periódicamente, por lo menos una vez al mes, las reuniones con coordinadores de bloque y obviamente también con todos los asambleístas. Esa es la perspectiva que tenemos. Mientras tengamos una asamblea y asambleístas que nos respetemos el uno al otro y sobre todo respetemos a los ciudadanos y ciudadanas que nos eligieron, pues téngalo por seguro que esa apertura y ese diálogo se van a mantener de manera constante durante estos próximos 2 años. Ese es nuestro objetivo. Vamos a territorializar el trabajo de la Asamblea, el Consejo de Administración de la Legislatura, pues comenzará también a sesionar en varias provincias. No lo podremos hacer con los 137 asambleístas por los costos ahora, que pero eso de implica, acuerdo al pero también iremos 295 de la procesando sin lugar a dudas ese diálogo desde esa perspectiva. En los primeros 90 días de su gestión, la proforma presupuestaria anual y la programación
presupuestaria cuatrianual para que la Asamblea apruebe u observe en 30 días. Esto es básico para tener una idea concreta sobre el futuro de la economía del Ecuador durante el periodo presidencial de Lenín Moreno. Al respecto, ¿existe en Alianza País la decisión de ajustar el tamaño del Estado y su presupuesto con déficit, así como se ha ajustado el sector privado? Vamos justamente estableciendo, no son 30 días, si no estoy mal, ahí también se puede prorrogar por 90 días, vamos a hacer un tratamiento también minucioso en la comisión que corresponda de régimen económico, ¿no es cierto? Vamos a apoyar también desde la presidencia esa reforma presupuestaria para que quede lista en el menor tiempo posible. Nuestra perspectiva, reitero, es generar una unidad permanente porque los requerimientos económicos, los requerimientos de la producción y obviamente de la industrialización del país no pueden esperar. Sobre esa base necesitamos de los recursos, de la liquidez para fortalecer la dolarización, por ejemplo, y obviamente que es fortalecer nuestra propia democracia. En la medida que tengamos estabilidad económica, vamos a tener estabilidad democrática también y la Asamblea tiene que ser un propulsor permanente dentro de esa perspectiva. José Serrano, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias.